Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver el tema número 5, la célula. Cuando vamos a hablar de este tema, chicos, de la célula, vamos a referirnos a la unidad estructural, funcional y genética de todo ser vivo. Todo ser que tenga vida va a estar formado por células. Entonces, para conocer la célula tal y como es ahora, con el núcleo celular, con la pared celular, la membrana, ha tenido que pasar diversos acontecimientos en los cuales diversos científicos han ido conociendo esta célula, esta unidad estructural. Entonces vamos a conocer un poquito de la historia a través de una pequeña línea de tiempo. Miren chicos, nosotros tenemos acá lo que es la célula. Entonces, empieza en el año 1595 con los hermanos Janssen, que ellos comenzaron a fabricar un tipo de telescopio con unas lentes de aumentos y crearon el primer microscopio rudimentario. De ahí comenzó el experimento, la idea de querer conocer todo aquello que no podíamos ver a través de esas lentes de aumentos, ¿no? Entonces vamos a tener luego que en el año 1665 Robert Hooke observa en una lámina de corcho lo que viene a ser la célula vegetal, porque el corcho está hecho de la corteza del vegetal, pero es un vegetal muerto. Entonces lo que Robert Hooke pudo observar fueron las paredes celulares de la célula vegetal y las vio como una especie de celdas del tipo del panal de abeja, por eso las acuñó el término cell en inglés, que es célula, ¿sí? Entonces, luego tenemos Robert Brown, que en el año 1831 descubre que esas celdas hay una parte muy importante dentro de ella, que es el núcleo celular. Luego tenemos en el año 1835 Duharding, que dice que solamente no se encuentra el núcleo, sino que va a haber un fluido llamado protoplasma, que nosotros ahora lo conocemos como el citoplasma. Luego en el año 1838 y en el año 1839, Matthias Schleiden, que es un botánico, y Teodoro Schwann, que es un zoólogo, ambos estudiaban tanto a las plantas como a los animales, y ellos llegaron a la conclusión que tanto las plantas como los animales estaban formados por células. Posteriormente, tenemos a Rudolf Virchow, que dice y establece, utilizando la teoría de Matías Schleiden y Teodoro Schwann, dice que toda célula es proveniente de otra célula existente. Entonces, de ahí nosotros vamos a tener la famosa teoría celular. ¿Y qué nos dice la teoría celular, chicos? Nos dice que la base ya de todo esto planteó la teoría celular, en cual todos los seres vivos están formados de células que son unidades estructurales y funcionales. Todas las células se forman a partir de una célula ya existente. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener ahora, chicos, la clasificación de las células, ¿sí? Vamos a conocer por acá. De acuerdo a la clasificación de la célula, nosotros vamos a tener varios tipos de clasificaciones. Vamos a ver ahora de acuerdo a su estructura. De acuerdo a su estructura vamos a tener dos tipos de células, las células procariontes y las células eucariontes. Cuando hablamos de las células procariontes, pro significa antes y carion significa núcleo. Entonces, disculpen, carion significa membrana o envoltura. Entonces, ¿qué va a ser las células procariontes? Son aquellas células que carecen de esa envoltura nuclear, por lo tanto, su material genético se encuentra disperso en su citoplasma. Y entonces, procarionte vamos a poner, son las que no poseen un núcleo celular definido. Son las que no poseen un núcleo celular definido. Ahí está, definido. Son las que no poseen ya, un núcleo celular definido. Luego vamos a poner por una membrana. ¿Ya? Por una membrana. ¿Y a quiénes vamos a tener acá, chicos? Vamos a tener acá a las bacterias. Las bacterias van a ser aquellos seres que carecen de este núcleo, ¿ya? Por lo tanto, su material genético se va a encontrar disperso en su citoplasma. Ahí está, ¿no? Los seres más antiguos, los seres más primitivos,
contienen ¿qué? Células procarióticas, ¿ya? Entonces son aquellas que no poseen un núcleo celular definido por una membrana. Ahora vamos a ver al otro lado de la pizarra, tenemos a quién, a las células eucariontes. A diferencia de las células procariontes, las células eucariontes sí van a presentar ¿qué? Un verdadero núcleo. Estas sí presentan un verdadero núcleo, ¿ya? Entonces vamos a poner, son las que poseen un núcleo celular verdadero. Son las que poseen un núcleo celular verdadero. Ahí está, verdadero. ¿Ya? Un núcleo celular verdadero. Es decir, delimitado por una membrana. Por una membrana. Ahí está, ¿sí? Ahora, vamos a tener a la célula, su clasificación de acuerdo a su tamaño. De acuerdo a su tamaño vamos a tener dos tipos, las llamadas microscópicas y las llamadas macroscópicas. Microscópicas se les van a llamar porque no pueden verse a simple vista, sino necesitamos de un instrumento llamado microscopio para poder observarlas, ¿ya? Entonces, vamos a poner ahí microscópicas. A ver, tomamos la camarita para acá. Ahí, de acuerdo a su tamaño vamos a tener a las microscópicas, ¿ya? Son células que no se pueden ver a simple vista. No se pueden ver a simple vista. ¿Sí? Entonces, punto seguido, necesitamos de la ayuda de un microscopio. Por ejemplo, la célula de la neurona. Ahí está, ¿sí? Las células de la neurona son células microscópicas porque necesitan de la ayuda de un microscopio para poder observarlas. Ahora tenemos por acá a las células macroscópicas. Macroscópicas. ¿Quiénes vienen a ser las células macroscópicas? Son células que se pueden ver, son células que se pueden ver a simple vista. ¿Ya? Ahí está, son células que se pueden ver a simple vista. Las células, ¿quién? Las células macroscópicas. Son células que se pueden ver a simple vista. Por ejemplo, la célula que se encuentra en un huevo. Ahora, ¿qué cosa quiere decir? ¿Que el huevo es una célula? No. Nosotros cuando alguna vez hemos abierto un huevito para freírlo o a preparar algún postre, nos vamos a dar cuenta que en la clara del huevo hay un puntito rojito. Ese puntito rojito es una célula macroscópica, porque yo lo puedo ver a simple vista, ¿sí? Entonces, tenemos de acuerdo al tamaño. Ahora, de acuerdo a su nutrición, otra característica de la célula, de acuerdo a su nutrición, vamos a tener autótrofas y heterótrofas. Cuando hablamos de células autótrofas, son células, ¿ya? Son células que pueden realizar
la fotosíntesis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fabrican su propio alimento. Propio alimento. ¿Quiénes vamos a tener? Vamos a tener ya seres que pertenecen a las bacterias. Vamos a tener en este caso las cianobacterias, por ejemplo. ¿Qué seres tienen células autótrofas? Las plantas, las cianobacterias. ¿Ya? Ahora, vamos a tener otra clase de las células, ¿ya? Que son las células heterótrofas. ¿Ya? Cuando hablamos de las células heterótrofas, son células que necesitan de materia orgánica para su alimentación. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿quiénes vamos a tener acá? Tenemos a los seres del reino protista, los del reino fungi, plantae, en este caso, y de los reinos animalia. De plantae no, porque pertenecen a los autótrofos. Ahora, vamos a tener acá las células de acuerdo a su forma. De acuerdo a su forma, nosotros vamos a tener que estas pueden ser aplanadas, ¿sí? Como están viendo acá, que es la célula de la piel, alargadas, la célula muscular de los músculos, esféricas, las células del óvulo, ¿ya? Ahora, su forma va a depender también de la función que realiza. Aplanadas, por ejemplo, porque tienen la forma de la función de protección. Alargadas, porque tienen la función de contractibilidad. Esféricas, porque ellas se van a encontrar en los ovarios para que estos puedan realizar el proceso de la fecundación, ¿no? Luego tenemos por acá otras células que van a tener otras formas estrelladas, como la neurona. Neurona, ahí está, estrelladas como la neurona, que estas van a transmitir la información de célula en célula, de la información de los impulsos nerviosos, ¿no? De las sensaciones de los estímulos nerviosos. Bicóncavas, ya, por ejemplo, tenemos los glóbulos rojos, que tienen esa forma bicóncava porque permiten el viaje en el torrente sanguíneo. Tenemos cilíndricas como las del estómago, que permiten la absorción de los nutrientes. Entonces, las células van a tener diversas formas de acuerdo a su función que realiza. Ahora nosotros vamos a conocer, chicos, rápidamente lo que es la estructura de, ya, ahí está la estructura de una célula, ya, en este caso vamos a conocer la célula eucarionte. Cuando hablamos de una célula, estructura de una célula, vamos a hablar de su pared celular, de su membrana celular, de su citoplasma y de su núcleo. Entonces, el día de hoy vamos a conocer dos partecitas de las estructuras de las células que vienen a ser la pared celular y la membrana celular. Cuando hablamos de la pared celular, va a ser una estructura que se encuentra presente solo en las bacterias y en los hongos, ¿ya? Ahora, esta pared celular solo se va a encontrar en las bacterias, en los hongos, pero también en las plantas, ¿sí? Porque es característico de ellos. Y de acuerdo al tipo de ser donde vamos a encontrar la pared celular, van a estar constituidas de cierta sustancia. Miren, por ejemplo, tenemos acá, la pared celular va a ser una envoltura, ¿ya? Es una envoltura.
que protege a la célula de traumatismos. ¿Qué viene a ser traumatismos? De golpes, ¿no? De golpes que la célula pueda tener. Entonces, es una envoltura que protege a las células de traumatismos y exceso de ingreso de agua. Entonces, esa va a ser su principal función de la pared celular. Ahora, vamos a ver que la pared celular, ¿dónde se van a encontrar? En las plantas, que contiene celulosa. Se va a encontrar la pared celular en los hongos, que contiene quitina. Y se va a encontrar también en las bacterias que contienen mureína. Ahí está, en las bacterias que contienen mureína. Entonces, ahí encontramos la pared celular. En otros tipos de células, no, ¿ya? Ya que la pared celular se va a caracterizar porque va a tener un tipo de sustancia que la constituye. Por ejemplo, en las plantas hemos visto que son las celulosas, en los hongos es la quitina y en las bacterias la mureína, ¿no? Y esta se va a encargar de protegerla, ¿sí? Contra golpes, por eso dice traumatismo, es contra golpes. Ahora vamos a ver, por acá tenemos a la otra estructura de la célula eucarionte que viene a ser la membrana celular. Cuando hablamos de la membrana celular, es una estructura que a modo de lámina determina los límites de la célula. Vamos a tener que su composición está compuesta básicamente por lípidos y proteínas. Exclusivamente, ¿qué lípidos vamos a encontrar? Los fosfolípidos, ¿sí? Que se encuentran formando la membrana celular en proporciones variables. Luego vamos a tener que la función de la membrana celular es de qué? Es de transportar sustancias del interior al exterior de la célula y viceversa, y separar los medios intra y extracelulares, ¿sí? Entonces, esas vendrían a ser las principales funciones, su composición y de cómo está constituyéndose la membrana celular. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy con respecto al curso de biología. Espero les haya gustado la clase acerca de la célula y no te olvides que la ciencia que se encarga de estudiar la célula es la citología. Ciencia que se encarga de estudiar la citología en la rama de la biología que estudia la célula. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense.